el concepto de ya no vender productos, sino vender acceso, concebir la movilidad y la tecnología como un medio habilitador para vender servicios de movilidad. Y luego catalizamos esa idea comiendo arroz chino en la sala de juntas de Celsia y del Grupo Bancolombia, en donde en diciembre del 2018 nos dimos la mano, nos tomamos una foto y los tres dijeron, bueno, vamos a pensar y actuar en clave de tres y vamos a resolver el problema de el acceso a movilidad sostenible como servicio. Y ahí empezó esta aventura. Fíjate que lanzamos Moverán en junio del 2020. En plena época de inmovilidad, lanzamos una compañía de movilidad. Recuerdo muy bien esa historia y yo creo que eso en parte nos ha dado mucha capacidad de resiliencia, porque después de esa historia viene chocar contra el mercado estas ideas que teníamos y claro, los estrellones y las recalculadas como Waze fueron muchas. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink. Como saben, es un espacio que hemos creado para conversar sobre el futuro, para repensar todo lo que hacemos hoy en términos de las industrias, en términos del comportamiento, en términos de lo que consumimos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, Camilo Agudelo es el CEO de Moverán. Hoy vamos a hablar del futuro de la movilidad. Yo creo que la movilidad es algo que nos compete a todos porque pues sin movilidad, ¿qué? Ya no estamos en pandemia encerraditos en la casa, sino que realmente pues la movilidad es algo que a muchos nos genera dolores de cabeza. Siempre estamos pensando que el tráfico, que el transporte público, que cómo voy de un lado a otro, los costos, mejor dicho, la movilidad es una preocupación que tenemos, que hace parte de nuestro día a día siempre. No podemos pensar en nuestra vida sin pensar en movilidad. Pero no siempre nos detenemos como a pensar en qué implicaciones tiene la movilidad en el sistema completo. Entonces, qué bueno tenerte aquí, un visionario de la movilidad que está intentando, yo creo que cambiar el chip, ¿cierto? Cambiar el chip del consumidor, de que podamos pensar en unas alternativas diferentes para el futuro que tenemos que construir, porque es claro que hoy como consumidores pues tenemos todos que ir haciendo unos cambios de paradigmas para poder cuidar nuestro planeta y para no solamente cuidar nuestro planeta, sino vivir de una manera diferente, ¿cierto? Entonces me emociona infinitamente esta conversación para que repensemos la movilidad, el cómo la vemos hoy y que empecemos como a picarnos un poquito la mente de hacia dónde va este tema y qué podemos esperarnos en el futuro. Entonces, Camilo, de verdad que mil gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. Y lo primero y lo más importante es que nos cuentes sobre ti. Qué rico conocerte. Bueno, Sara, un gusto, muchas gracias. El placer es mío, estoy inmensamente agradecido y qué maravilla poder compartir este espacio de conversación para hablar del futuro, de lo que planteas sobre el movimiento. No hay nada más común que el movimiento, o sea, que el cambio. El cambio es movimiento y movimiento pues es eso, estamos en permanente evolución, dinámicas y eso es muy cotidiano. Yo soy Camilo, curioso, apasionado por crear y desarrollar nuevas realidades. Me encanta la hoja en blanco, muy familiar. Tengo 2 hijos y una espectacular esposa. He sido privilegiado, toda mi carrera profesional he laborado en Sura, sí, desde donde he aprendido, pero desde donde he podido ser y hacer. Qué espectacular. Y desde hace más o menos unos 7 años, 5 años, empezamos a conversar sobre el tema de movilidad y cómo estas organizaciones pudieran transformar la forma como se mueve el mundo. Ahí creamos a Moverán, esa será una historia posterior. Uh-huh. Yo estudié administración de empresas, me encanta el marketing, también tengo estudios en marketing o hice estudios en marketing. Uno no es lo que estudia, uno es. Total.
Y nada, me encanta la lectura, el deporte, el buen vivir y insisto, crear y desarrollar nuevas realidades a partir de nuevos modelos de negocio que generen impacto en temas que transformen sociedades, que creen nuevas realidades. Eso para mí es un estímulo y eso me compromete. Espectacular, y eso es lo que nos tiene aquí, porque nosotros, pues, así como Escuela de Negocios, estamos absolutamente convencidos que realmente, pues, la empresa tiene una capacidad enorme. Somos catalizadores de sociedad, somos catalizadores de desarrollo cuando lo hacemos con responsabilidad, con ese sentido de transformación, y cuando lo hacemos la tarea bien hecha. Entonces, pues, por eso creo que hay tanta afinidad y por eso pensamos en hacerte esta invitación. Gracias. Entonces, Cami, contanos, entremos a Moverán. ¿Cómo hace 5 años empieza esta conversación? Qué rico ese por qué empieza la conversación dentro de una gran organización y cuál es ese movilizador para decir tenemos que entrar a transformar algo tan importante como es la movilidad. Sí, la génesis en toda historia es muy importante. Uno como administrador tiene que considerar pasado, presente y futuro. Edgar Morán, ahorita que hablábamos sobre la complejidad y en esta invitación que me haces hablar del futuro, inevitablemente hay que empezar desde el pasado, ¿no? Y desde los orígenes. Seguramente ahora vamos a hablar de intentar imaginarnos cómo era en retrospectiva el hombre a caballo y esa transición que hacía el hombre bajarse del caballo, seguramente con temas de salud pública por la higiene, los olores, para montar las estaciones que para nosotros hoy es común, una estación de servicio donde tanqueo combustible. Claro. Sí, en esa transición del caballo a el vehículo y somos unos privilegiados porque ahorita nos va a tocar esa transición de pasar de estaciones de servicio a estaciones de carga. Sí. Pero bueno, los orígenes de Moverán son muy bonitos. En el año 2018, Ricardo Sierra, presidente de Celsia, llama a Juan David Escobar, presidente de Sura Colombia, y le dice: hombre, Juan, nosotros estamos pensando como en importar unos carros eléctricos de la China. Nosotros tenemos nuestra metodología de observación del entorno incluye una persona que tenemos en China, en donde nos está mirando desde licuadoras, ovnis hasta nuevos modelos de negocio. Me encanta. Y entonces, y nosotros creemos que Colombia y en general estas economías necesitan favorecer el acceso a la movilidad eléctrica. Y entonces, en ese entonces recuerdo el Twizy valía 34.900.000 y él nos dice: oiga, yo pudiera importar los carros, pero yo no sé de carros. ¿Usted por qué no me ayuda en la postventa de los carros? Para ese entonces yo tuve el privilegio de liderar el negocio de movilidad de Sura Colombia durante 7 años, y en ese momento Juan David me llama y me dice: hombre, Cami, anda, tómate un café con el equipo de Celsia, el equipo de innovación. Fui y me tomé el café un jueves, me presentaron el proyecto Volta, era un proyecto confidencial, y el martes nos sumergimos en la primera misión a China a investigar y observar la primera ola de lo que fue la primera importación de vehículos. Sí. Al principio esos vehículos que fuimos, eso era pues escalofriante, digo yo, porque Sura ha sido una compañía muy sensible por la seguridad vial, y cuando fuimos y conocimos los primeros carros que quería Celsia importar o queríamos importar, eso eran unas motos con carenaje. O sea, Dios mío, nosotros pues vamos a chocar esto y esto no va a pasar las pruebas de seguridad. Claro. Y estas organizaciones, Celsia y Sura, pues su valor en parte es también por el respaldo, la solidez y la reputación de las marcas, y eso pudiera jugarnos en contra. Y así fue como empezó en esa conversación estos dos grandes líderes visionarios. Ese es un primer tema. Se necesita valentía gerencial, mucha visión, capacidad de tener los arrocitos en bajo. Yo digo mucho, estas organizaciones grandes que juegan y compiten en mercados hiperregulados, que tengan el espíritu siempre de tener nuevas ideas gestándose para un poco, claro, refrescar sus portafolios de productos es muy importante, y en eso creo que fuimos privilegiados. Luego a la conversación entra Bancolombia. Sí. Y nos juntamos los tres con una premisa muy bonita, y era, bueno, ¿cómo hacemos para poner las capacidades de estas tres organizaciones
que no eran plata. Nosotros nos comparábamos contra los grandes jugadores de movilidad a nivel mundial y creo que éramos un minuto o un segundo de flujo de caja de esas grandes organizaciones. ¿Cómo me enfrento a eso? Pero claro, con lo cual decíamos, bueno, aquí estas organizaciones tienen un conocimiento, unas capacidades de llegada a un mercado, tienen unas capacidades de distribución, de clientes, tienen una huella regional. ¿Cómo hacemos para que 1 más 1 más 1 no sea 3 sino 111? Y ahí empieza esta aventura que junto a Luis Miguel Zapata, hoy vicepresidente de Ecosistema del banco, y Juan Manuel Alzate, que en su momento era el líder de innovación de Celsia, hoy en otra compañía, nos ponen los 3 presidentes el reto de: oiga, fúmense pues un marihuano en el buen sentido, hagan divergencia y vengan aquí con una idea de cómo pudiéramos crear valor en el mercado a partir de resolver problemas o identificar oportunidades que hoy no estemos viendo. Entonces nos fuimos los 3 a conversar, varios cafecitos, y después de esas conversaciones resultó una paginita en donde decíamos lo que originalmente era una idea revolucionaria, creo yo, de Ricardo, diciendo: quiero importar vehículos, un modelo de negocio más centrado en el producto. Creo que en retrospectiva algo muy similar a lo que hoy hace Elon Musk en Tesla, que uno pueda acceder y configurar su producto, pero me recuerdo era un modelo de direct to consumer en kioscos digitales, un poco como descomplejizando mucho de las fricciones que existen hoy en día. Terminó siendo ya no un modelo basado en el producto, sino haciendo divergencia en qué había en el ecosistema, reconociendo de la humildad que no podíamos, ni más faltaba, proyectarnos a ser como el gran orquestador de la movilidad, porque pues somos un actor más de la movilidad, pero sí como facilitábamos acceso, y ahí en la conversación empezó a salir el concepto de ya no vender productos, sino vender acceso, concebir la movilidad y la tecnología como un medio habilitador para vender servicios de movilidad. Y luego catalizamos esa idea comiendo arroz chino en la sala de juntas de Celsia y del Grupo Bancolombia, en donde en diciembre del 2018 nos dimos la mano, nos tomamos una foto y los 3 dijeron: bueno, vamos a pensar y actuar en clave de 3 y vamos a resolver el problema de el acceso a movilidad sostenible como servicio. Y ahí empezó esta aventura. ¡Qué belleza! Y entonces, ¿hoy cómo funciona? ¿Hoy qué es Moomerang? Entonces, de allá a hoy han pasado varias cosas, varios hitos importantes. Nos dieron, que eso también es la valentía y la capacidad como de patrocinio, ¿no? Todo el 2019 para configurar un equipo que piense 100% en este tema. No. O sea, todo 2019 pandemia. No a medias, no había entrado la pandemia, Saris. Pero sí nos dijeron: bueno, dense en 6 meses y en 6 meses hagamos como una especie de Shark Tank. Sí. Y entonces, tráiganos unas ideas más concretas de cómo pudiéramos desarrollar a partir de líneas de negocio este problema. Y entonces nos fuimos, nos dio la posibilidad de configurar equipos, montamos un patrimonio autónomo, unos recursos, todos por iguales, un talento, que eso es inevitable y es indispensable, y lo dedicamos 100%, le dimos como unas rutinas de seguimiento y dejamos ser y hacer. Hágale, vaya. A los 6 meses, innovación pura y dura, o sea, hermosa, pero una innovación también práctica. Tampoco pensábamos, sí. y decíamos, wow, como una cosa como, porque a veces nos pasan en estos territorios, en estas geografías, que nos adelantamos más de la capacidad de adopción y nos toca invertir mucho en generación de cultura y demás. Siendo ideas muy revolucionarias, pero no con el timing. Y entonces en 2019 ya nos dan como el go a 3 ideas de negocio y sí, fíjate que lanzamos Moomerang en junio del 2020
en plena época de inmovilidad, lanzamos una compañía de movilidad. Me encanta. Recuerdo muy bien esa historia y yo creo que eso en parte nos ha dado mucha capacidad de resiliencia, porque después de esa historia viene chocar contra el mercado estas ideas que teníamos, y claro, los estrellones y las recalculadas como Waze fueron muchas. Yo diría que hace más o menos unos 2 años, en el 2022, ya empezamos como a empezar a elegir, porque estrategia es, digamos, es el conjunto de escogencias que tú haces, y entonces nos tocó elegir ya después de haber iterado contra el mercado, entender si había o no lo que llaman los marketeros, los product market fit, etcétera. Concentrarnos en lo que es hoy nuestro negocio. ¿Qué hacemos hoy? Nosotros hacemos hoy movilidad eléctrica por suscripción. Sí. Le resolvemos problemas de movilidad a personas y familias que tienen todavía miedo, temor y confusión de hacer el tránsito de combustión fósil a combustión eléctrica, y lo quieren hacer a través de mecanismos como leasing, renting o alquiler, en este caso suscripción. También le resolvemos el problema a empresas cuyo giro ordinario de negocio es el transporte, la logística de última milla, el paqueteo, el domicilio, concentrado en zonas urbanas, que necesitan hacer esos transportes de cosas o de personas más productivo, eficiente y amigable con el medio ambiente. Les damos la posibilidad de configurar como unas flotas amigables con el medio ambiente. Y tenemos un sueño y un propósito, y es transformar la forma como se mueve el mundo, facilitando acceso. Y fíjate que nacimos morados, hago la analogía aquí con Nu, porque también como esa intención y ese genuino deseo de descomplejizar algo que ha sido por décadas y por mucho tiempo estándares que uno como usuario aprende a convivir con ellos, y los normaliza. Pero si quisiéramos una nueva realidad, una nueva normalidad en que sea muy fácil alquilar un vehículo para resolver un problema cotidiano, logístico, seguramente tiene muchos padres que el día del pico y placa se vuelve todo un mundo logístico en la casa para decir, te vas a llevar mi carro, pero me dejas, a la universidad, claro, y entonces eso se vuelve un dolor de cabeza. No hay nada más cotidiano, insisto. Entonces Moverán es una marca muy bonita porque vende libertad de movimiento. Me encanta. Y le damos la posibilidad a nuestros movers, que son nuestros usuarios, de que sean dueños de su movilidad sin ser dueños de su vehículo. Y a eso nos dedicamos. Espectacular. ¿Y por qué Moverán? Moverán salió de un ejercicio de concepción de marca muy bonito, y tiene su historia también, ya no comiendo arroz chino, pero sí en un debate muy interesante. Nosotros entendemos la movilidad como libertad de movimiento, y tiene que ver, es algo que tiene que ver con las necesidades, ¿no? De cómo satisfaces tus necesidades, bien sea queriendo buscar autonomía, ocio, disfrute, libertad. Hace 30 años era muy común que lo primero que un universitario quería cuando consiguiera trabajo era pues comprar su carro. Claro, porque eso es sinónimo de libertad. Pues claro, en los años en donde se creó el vehículo, esa fue la concepción, sigue siendo. Tú en un vehículo puedes, además de disfrutar, puedes, ¿cierto?, conseguir cosas. La competitividad de un territorio está medida en gran parte por las dinámicas de movilidad. INRIX es una organización que mide la competitividad de un territorio en función de la congestión vehicular. Bogotá y Medellín en promedio figuran en el top 10 de ciudades junto a Moscú, Los Ángeles, etcétera, más congestionadas. Un territorio pierde competitividad en la medida en que es menos eficiente y sus ciudadanos gastan más tiempo atascados en congestión vehicular. ¿Sí? Entonces queríamos expresar libertad de movimiento. Muévete libre ahorrando, siendo competitivo y siendo sexy, cool, y perteneciendo a una comunidad de movers que quieren transformar la forma como se mueve el mundo, y surgió el concepto de boomerang, de lo que va y vuelve. Sí. Nosotros
nos concebimos como en esa especie de infinito y nosotros como en la mitad intentando como facilitar el acceso, ¿no? Oye, hoy entras a Moverán y en 5 minutos estás montado en un vehículo y puedes solucionar tu problema, ¿no? No estamos satanizando la propiedad del vehículo, es decir, concebimos que el futuro seguirá siendo en parte personas y empresas que desean comprar y tener activos, sí. Pero también no desconocemos el hecho de que hay una tendencia de inmediatez, de hiperconectividad, de acceso, de poder disfrutar, ¿cierto? Más que tener. Y entonces en esa cancha estamos jugando. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Que incluso me encanta, que incluso hablamos, y sobre todo pues hablamos de las nuevas generaciones, que yo no sé si hay datos tan concretos que lo soportan, pero sí hay tendencias que nos permiten ver hacia allá, y es que ya no buscamos tanto la propiedad, sino más bien la experiencia y el disfrute, como tú lo dices. De hecho, pues por eso empiezan los modelos de co-living, en donde pues, de pronto no va a comprar una casa, sino que llego más bien a crear un espacio de comunidad y entonces puedo vivir en esta ciudad un mes y en otra ciudad otro mes, y me permite un poquito más de flexibilidad para esa experiencia que es... Me encanta como lo dices, y es como le entrego libertad a algo tan cotidiano que es la movilidad. Así ¿cierto? Es. Me parece espectacular. ¿Qué papel ha jugado la tecnología en todo este sueño tan importante de construir? A ver, debo decir que uno tiene como la tentación natural de extasiarse con la tecnología y concebirla más desde el fin. La tecnología ha jugado un papel importante desde el punto de vista de cómo habilitar o facilitar como el acceso. Sí. Pero la tecnología yo no creo que sea pues como la respuesta. Sí. Digamos, hemos intentado en Moverán como tener muy claro como cuál es la estrategia, ¿no? Sí. O sea, para dónde vamos y cómo queremos conseguir eso. Mira, voy a hacer un paréntesis aquí para terminar de contestar la pregunta, pero en los orígenes de Moverán me faltó una historia muy bonita, y es que para el año 2019 recibimos la invitación de Ruta N a una misión de movilidad sostenible en Israel. Sí. Y ya todos pues seguramente se habrán leído el libro de Israel de Startup Economy de Startup Nation, perdón, y su capacidad de resiliencia y de cómo sin recursos ser capaz de la creatividad y de la capacidad de conectar variables, crear nuevos modelos de negocio. Estuvimos allí por una semana y estando allí recibimos una conferencia de una persona muy importante del sector de la industria automotriz que decía: el vehículo del futuro son 5 cosas. Para sumergirme en el tema de las tendencias, que creo que por ahí va tu pregunta. Un vehículo hoy, para ese entonces ella decía, es un data center. Es un data center porque está hecho y va a estar hecho con muchas líneas de código de software. Y yo mi maestro tiene mucha razón, porque hace, no sé, 30, 40 años un Renault 4, pues no estoy satanizando la marca, pero seguramente tenía muy poquitas líneas de código de software, era más hardware que software, ¿sí? Y es un data center porque los vehículos hoy están recopilando data, o sea, la hiperconectividad y las redes 5G, que es una tendencia, pues es un mundo hiperconectado. Hoy las grandes flotas que están llevando gaseosas a las tiendas de barrio, que están, no solamente están resolviendo un problema de llevar, ¿cierto?, el insumo o como cadena productiva, sino que están recogiendo data, porque eso después revoluciona muchas industrias, los POTs, la industria de la construcción, la planificación urbana, etcétera. O sea, entonces son un data center. Segundo, son un robot. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo así que es un robot? Sí, dice, no se chocan y no tienen microsueños. Fíjate tú, que esa es una de las cosas que inspiró también la creación de Moverán. En Colombia, hoy,
mueren al día 18 personas como consecuencia de accidente de tránsito. Es decir, la seguridad vial, o más bien la inseguridad vial, es un factor determinante en la competitividad de un territorio. Y cuando uno se adentra en las cifras, jóvenes o en edades, digamos, las futuras generaciones son los que más están sufriendo estas muertes, ¿sí? Y eso se da como consecuencia de estrés, ansiedad, digamos, falta de sueño, falta de hábitos saludables. Sí. Y el microsueño es uno de ellos. Un conductor que va de Medellín a Bogotá, ¿cierto?, que para hacer su pausa activa pero se come su bandeja paisa. Eso es el dolor de cabeza por una ARL, claro. una administradora de riesgos laborales. Una de las principales causas del accidente de tránsito, que es un riesgo laboral, es el microsueño. Entonces, y se da como consecuencia de no dormir bien, etc. Entonces dicen, es un robot porque no tiene microsueños, no se choca, y por eso vemos la conducción autónoma, ¿no? Claro, O sea, sí. que hemos visto hace unos años en etapas de experimentación, hoy ya en otras etapas. Sí. Todavía falta para Sí, y regulación y pues mil barreras. Todavía falta mucho para ver aquí, pues estamos aquí en Medellín, pero ver en la Valladera un carro autónomo todavía nos falta un poquito de tiempo verlo, pero va a llegar. Sí. Va a llegar. Lo tercero que decía esta persona es que la movilidad es un servicio. O sea, un carro es un servicio. Sí, o sea, ¿cómo así que un servicio? Sí, porque es que finalmente el concepto de movilidad como servicio, hoy vemos aguacate as a service, a uno le llevan, uno se suscribe a aguacate as a service y le llevan todos los aguacates, ¿sí? O sea, Netflix, Rappi, Spotify, etcétera. El concepto de acceder, decía, es un compañero de vida. Pues claro, porque pues vas a pasar mucho tiempo en un vehículo, no necesariamente conduciendo, pero está esa famosa foto de inteligencia artificial que es uno leyendo el periódico y el carro ahí. Y el carro ahí, y Elon Musk ahí. El quinto y más importante para mí en ese momento, y hoy lo ratifico, es que es un celular con ruedas, decía eso. Es decir, un carro es una batería con ruedas, un celular con ruedas. ¡Wow! Yo, en ese momento, lo que sé que no sé o lo que no sé que no sé, hoy lo que sé que sé. Moveran hoy su flota, la flota de Moveran es una flota 100% eléctrica. Sí. Gran parte de nuestra flota de vehículos son vehículos urbanos biplazas, eléctricos 100%, y son celulares con ruedas. Tú te conectas a un tomacorriente 110. Entonces fíjate tú, un data center, y entonces resuelve muchos de los problemas, conecta y potencia el acceso, el mundo hiperconectado, un robot, ¿cierto? Que no se choca y que está para resolver problemas grandes. Te hablé de un problema de salud pública, pero me faltó decirte, no sé, la enfermedad cardiorrespiratoria, la polución. En Colombia, la última cifra que tengo es de más o menos el 8% de la mortalidad en Colombia se da como consecuencia de enfermedad cardiorrespiratoria. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué es lo que detona la enfermedad cardiorrespiratoria? En parte, el aire que respiramos. Claro. ¿Sí? Y ese es otro de los, digamos, motivantes que dieron origen desde la génesis a Moveran. ¿Cómo le pudiéramos crear una cosa bien bacana que a nuestros hijos, pues, podamos nosotros dejarles un mejor aire para respirar? Entonces, un robot, un compañero de vida, un servicio, el concepto de movilidad como servicio, o en inglés mobility as a service, ya lo vemos con casas, ya lo vemos con crédito, etc. Y un compañero de vida, que me parece muy bonito eso. ¡Qué belleza! Fíjate que en todas, transversalmente, la tecnología juega un papel muy relevante, que es la pregunta ahorita, nuevas tecnologías. Hidrógeno, otros combustibles, electrificación, plataformas, ¿cierto? En nuevos dispositivos, patinetas más conectadas, bicicletas, motos eléctricas, vehículos, ¿cierto? O sea, claro, la movilidad aérea, los drones que transportan muestras de salud, por ejemplo, que esa es una aplicación muy importante que nos va a resolver muchos problemas. Imagínense ustedes en pandemia que hubiese podido existir la movilidad aérea urbana, pequeños drones transportando
muestras, ¿cierto?, de pruebas o de un lugar A a un lugar B, desde el momento en que la toman hasta el momento en que la procesan o hoy, en ese momento, las vías descongestionadas no era tanto el problema, pero hoy, fíjate lo que pudiera resolver, salvar vidas, ¿no? Entonces, sí, la tecnología juega un papel importante, pero insisto, no puede ser el fin, tiene que ser el medio. Y me encanta, Camilo, que dices, porque efectivamente es lo que nosotros buscamos predicar, y por eso estas conversaciones, porque a veces está de moda, ¿cierto? Entonces está de moda hablar de tecnología y está de moda hablar que somos completamente digitales y está de moda que la tecnología tiene que ser el centro de todo. Pero nosotros entendemos la tecnología como un habilitador de la estrategia de negocio. Entonces, qué rico es tener estas conversaciones que nos permiten abrir los ojos para todos los líderes de negocios que nos están escuchando o los futuros líderes de negocio que nos están escuchando. Y es, ojo, no se enfoquen en la tecnología per se, sino que piense cuál es el problema que va a solucionar, esas oportunidades que yo encuentro y cómo la tecnología me ayuda es a materializar ese sueño. Así es. Que ese sueño tan bonito que tienen ustedes. Así es. ¿Qué barreras te has encontrado? Barreras en esta historia, pues muchas, ¿no? O sea, nosotros nacimos como un proyecto dentro de grandes organizaciones, con historia, con trayectoria, con otras líneas de negocio que claramente son el core de esas organizaciones. Y entonces desde el concepto de intraemprendimiento, voy a empezar desde allí, pues más que barreras, creo yo, aprendizajes grandes de cómo se necesita, como te decía al principio, esa valentía, esa visión de tener unos grandes líderes que te dejen ser y hacer, que te permitan, a partir de la confianza, el respaldo, interpretar el entorno y desde allí diseñar y desarrollar nuevas soluciones. Pero claramente si uno se sumerge y está todavía gestado desde una gran corporación, y si uno está creando una nueva idea de negocio, pues necesita estándares y necesita rutinas y necesita apetitos de riesgo quizá distintos, ¿no? Y ese ha sido un desafío permanente, ¿no? O sea, no es bueno ni malo, pero es como ser capaz de evidenciar que aquí se necesita unos modelos un poco más flexibles, con mayor apertura, mayor velocidad de probar, sí, mayor capacidad de probar cosas y de iterar y de tener mucha flexibilidad. Esa ha sido una. La segunda es, pues, en movilidad y en muchas otras industrias, moja mucha prensa, discúlpame la expresión, el paper o los bonitos de estos conceptos, ¿no? O sea, uno decía, en esos momentos decía las patinetas y los nuevos modelos de negocio as a service y los marketplace y todas estas cosas tan bonitas. Sí. Pero como dice un jefe mío en Sura, Juan David, dice, Camilo, como dicen los ganaderos, en la báscula nos vemos. Entonces, implementar y ejecutar todas esas cosas de la teoría a la práctica, sí, es complejo y hay que intentar ser muy prácticos y tener mucha capacidad como como no, uno se enamora. A ver, debo ser honesto, muchas veces de las formas para solucionar los problemas. Claro. Así le digan a uno todo el tiempo, enamórate del problema, no de la solución. Esa es otra, digamos, como barrera que permanentemente tenemos que luchar. Lo otro es como estas nuevas ideas de negocio requieren espíritus, mucho brío y requieren personas que se saboreen la incertidumbre. Ahorita Total. Hablábamos de saborearse la paleta de mango. ¿A quién no se le hace agua a la boca, agua a la boca con la paleta de Mango Beach? La incertidumbre hoy es una cosa que es un normal en nuestra realidad.
¿cierto? Ambientes muy volátiles, muy cambiantes, entonces son inciertos. Necesitamos mucho talento que sea capaz de convivir y abrazar la incertidumbre. Entonces la hoja en blanco permanente. Eso también es otro desafío grande. Bueno, y me puedo quedar aquí pues hablando de desafíos. Y lo otro es visibilizar una marca, ponerla de moda y decirle al mundo, aquí estoy yo, pruébame, dame una oportunidad. También es un desafío grande, ¿no? O sea, enorme. Pues es que tenés que cambiar el paradigma del hábito de consumo. Pues porque esto la gente no está acostumbrada y no piensa, digamos, naturalmente en ese servicio como una solución de su problema de movilidad. Y te voy a decir otra cosa, y es como, nosotros tenemos 3 socios muy bonitos, son Sura, Celsi y Bancolombia, unas organizaciones espectaculares, que son actores fundamentales para el bienestar de la sociedad. Pero uno como empresa, cuando tiene esos accionistas, no tiene que aprender a vivir solo. O sea, yo tengo 2 hijos y creo que me demoré yo más cuando nació en verlos en que les cortaran el cordón umbilical. No, entonces aprender a respirar y a trabajar por sí solo. O sea, tú no eres tus socios, tú eres tú. Crea tu identidad, crea tu cultura, crea tu forma de hacer. O sea, la cultura de Moverán está medida por muchos símbolos, por muchos valores, o sea, la forma como trabajamos, nos comprometemos, entregamos, conversamos, etc. Eso no lo determina mis socios. Sí. Aprender a trabajar no creyendo en las que somos ricos ni que tenemos todo por sentado. No, hay que dar resultados, hay que mostrar el camino, etc. Ese también es un desafío. Claro, el desafío del ser emprendedor en todo el sentido de la palabra. ¿Cierto? Desde cómo trabajo con el equipo, cómo cambio paradigmas internos y externos, ¿cierto? Tanto desde mi equipo como desde mis socios, como desde el consumidor. Mejor dicho, es un reto enorme. Cami, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro, digamos, de la movilidad en general y el futuro de Moverán? El futuro de la movilidad, es difícil uno predecir el futuro, ¿sabes? Uno el futuro lo construye a partir de supuestos que yo creo son verdades observables hoy. Hoy que vemos, mañana no necesariamente lo que vemos mañana. Total. Pero yo sí veo un mundo, una industria más permeada por la electrificación, sin lugar a dudas. No solo desde la perspectiva que necesitamos un mejor aire, es decir, lo evidente, sino porque pues, de allí se desprenden unos desarrollos en otras subindustrias muy importantes. Entonces lo veo electrificado sí o sí, lo veo mucho más conectado, hiperconectado. Lo veo, yo creo que tenemos un reto grande de cómo los territorios, la geografía son más competitivos a partir de diseñar mejor y tener una mejor planificación urbana. Pongo el ejemplo, en Medellín cada vez que sale un vehículo nuevo de un concesionario, Sari, yo no sé si sabías estas cifras, se necesitan 0.5 kilómetros más de vía. No, ni idea. De infraestructura vial. Es decir, en este momento probablemente se están vendiendo 2 carros, en medio de esta conversación, muchos más de 2 carros, pero cada 2 carros necesita 1 kilómetro de vía pavimentada. Dios. El CAPEX que eso tiene enorme. Y no tenemos espacio, claro. Con lo cual tienen que haber medios más eficientes y óptimos como para movernos, para conseguir cosas, ¿no? O sea, uno se desplaza de un lugar A a un lugar B porque necesito que pasen cosas. O incluso yo también hoy, que es otra cosa evidente en la movilidad, y es que yo hago que B se mueva a A cuando pido un Rappi, cuando pido, ¿no? O sea, que yo también soy originador de que alguien se mueva por mí, cuando, claro. ¿Cierto? Tengo mi empresa de flores y genero una demanda y entonces estimulo una demanda para que me compren y entonces hay otras subindustrias que comen de eso y es el transporte, o sea, ahí sí ya es B, vaya a C, ¿no? Sí. Un poco eso. Pero te lo veo electrificado, lo veo hiperconectado, lo veo... yo creo que tienen que proliferar más medios. La movilidad aérea la veo en drones pequeños, medianos y grandes, ya en etapa experimental
los drones de pasajeros, que creo yo que van a solucionar un problema seguramente al principio muy de nicho, pero eso con el tiempo y el desarrollo de la tecnología. Hace 5 años no había paridad tecnológica en un vehículo eléctrico versus un vehículo a combustión fósil. Hoy ya hay paridad, es decir, es lo mismo, es el mismo costo, ya son comparables, con lo cual fíjate tú que va a haber mayor acceso. Veo un futuro muy permeado por el acceso, es decir, que se descomplejice mucho la forma de acceder a la movilidad. Sí. No soy capaz de dar más respuesta, la verdad. No, es que soy honesta. bolita de cristal no tenemos tampoco. Sí, me lo imagino así con los supuestos que veo hoy. Ahora, ¿cómo veo a Moverán? Wow, es una pregunta que me apasiona, porque Moverán está intentando como poner su granito para, insisto, descomplejizar algo que ha sido complejo. Veo Moverán no solo en Colombia, lo veo en otras geografías. Veo a Moverán no solo con flota propia, o hasta hoy hemos jugado con flota propia, veo a Moverán con flota de terceros, es decir, grandes inversionistas, fondos privados, fondos de movilidad, incluso eventualmente personas naturales que tengan capacidad ociosa en sus vehículos, también para optimizar, que no los pongan, confíen en nosotros y en nuestra capacidad de generar demanda y operar esas flotas para que haya acceso seguro, rápido, fácil, eficiente. Y veo una comunidad creciente de movers muy bacana. Me sigo viendo a Moverán como en la cancha de movilidad sostenible. Y movilidad sostenible no es solo el vehículo eléctrico, es esa gran camioneta que hoy consume combustible, pero que le da el paso peatonal y sigue la instrucción para el adulto mayor que quiere pasar, y eso es respetar la vía y los actores viales. Veo a Moverán revolucionando esta industria, ¿no? Y generando servicios en un ecosistema muy grande, embebiendo la carga como servicio. Es decir, tú no vas a encontrar solamente un vehículo, sino vehículo más carga, más acceso y otro tipo de vehículos. Admiro mucho lo que está haciendo GoPass, FlyPass y otras empresas, volviendo el vehículo una billetera de pago, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces veo un futuro para Moverán muy promisorio. Sí. Y ojalá sigamos teniendo como las ganas, como el espíritu, y que tengamos el apoyo y que tengamos como para poder seguir, y nos tengan más paciencia todavía, porque aquí esto es de largo plazo. Retic, el futuro de los negocios con tecnología. Cami, qué nota oírte, porque pues claramente sos un apasionado por lo que estás haciendo y por ese sueño que estás construyendo. Y quisiera, como para terminar, aprovechar este espacio para contagiar a quienes nos escuchan de esa pasión que tienes. ¿Qué mensaje final te gustaría darle a las personas que nos escuchan, que tenemos de todo público? O sea, tenemos los chicos de pregrado que son estudiantes nuestros y que les comparten a sus amigos, o sea, pelados de 18, 19 años que están involucrándose en este tipo de conversaciones, pero también tenemos nivel 1 y 2 de grandes organizaciones y emprendedores. O sea, llegamos a un público muy, muy diverso, pero que nos une la pasión por los negocios y por la tecnología. ¿Qué mensaje les darías de cómo vamos a construir futuro todos juntos? Bueno, qué pregunta tan difícil, pero yo diría, yo tuve un jefe cuando inicié mi carrera profesional en Sura, a quien admiro mucho, que nos decía mucho: muchachos, ustedes tienen que tener 3 cosas: foco, método y pasión. Me encanta. Y yo les digo mucho a mis compañeros de trabajo, a quien tengo el honor aquí hoy de representar, de como a los que nos gusta el fútbol, como James, cuando Zinedine Zidane no lo ponía en el Real Madrid en el minuto 97 y entraba con cachete rojo y vena brotada, con hambre. Entonces, foco, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Método, mucha disciplina. Se requiere disciplina, método. Si hay algo finito que nos dieron a todos por igual, en donde no hay desigualdad, es el tiempo.
Y lo otro es pasión. Pasión. Somos privilegiados los que encontramos como eso que nos conecta y que hace esa explosión interna, ¿no? ¿Sabes? Como que, wow, cuando uno mete en el NutriBullet los ingredientes y sale la malteada perfecta. Búsqueda interna, mucha introspección, mucha capacidad de hacerse preguntas. Mí mismo, tú ¿cómo te sientes con eso? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y es una búsqueda constante, ¿no? O sea, eso no viene de la noche a la mañana, pero esa pasión también viene por uno, ¿cierto? Tener esa capacidad de, ¿no? ¿Sabes? De conectarte con algo, sí, y de vibrar y de no perder la esperanza. Mucho posibilismo, ¿no? Ricardo Sierra, un líder a quien admiro inmensamente, habla mucho de la mente posibilista. Yo diría eso, ¿no? ¿Sabes? Sí. Mente posibilista, capacidad de ejecutar y mucha pasión. Ay, me encanta, qué espectáculo, porque es una invitación a soñar en grande, pero soñar en grande siendo prácticos. O sea, decir, yo puedo soñar en grande, puedo transformar realmente muchos aspectos de la sociedad, pero para hacerlo tengo que tener pasión, disciplina, ganas, esas ganas de comerme el mundo que se nota que las tienes y que ven a brotada y cachete rojo. Espectacular. Cami, de verdad que mil gracias por esta conversación. Sé que va a ser muy inspiradora para todos quienes nos escuchan. Invitación para todos es: métanse a Moverán, a ver hagan el experimento, vívanlo, entiendan cómo esto puede ser una solución diferente, pues para hacer esos dolores de cabeza. El 99% de las personas que nos visitan nos conocen y consumen lo que ofrecemos. Nos dicen, ¿y yo por qué no los conocía? Como cuando a Colombia lo promocionaba ProExport en su momento, es decir, Colombia, el único riesgo queriendo recibir inversión de turismo que corres es quererte quedar. No, los invito a que visiten moveran.com, sí, y que nos permitan que nos den la oportunidad de que conozcan nuestra oferta, nuestros servicios, y aquí le pongo pues el punto comercial, claro, al final. 100%. Pero así como todos y muchos empresarios de este país están queriendo salir adelante, nosotros estamos queriendo salir adelante, y tenemos una oferta que crea valor y los hace más competitivos. Gracias por esta invitación, la disfruté muchísimo. Ay, Cami, de verdad, mil gracias a todos. Les dejamos el link en la descripción y nos vemos en la próxima. Gracias. El futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.